¿Me dejo claro? ¿Imagen de qué es? Copo de nieve, miren, útero, estas pequeñas estructuras negruzcas como en forma de bolitas, con pequeñas pestañeadas de tejido placentario en forma de nieve. La típica mola completa. En cambio, miren esto. Esta es una mola parcial. Hay un esbozo de feto, mira. Un feto casi ya medio modificado, pero mira, con su cabecita, con su dorso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no tiene extremidades, pero tiene partes fetales. Hay tejido placentario y acá hay zonas de tejido trofoblástico de mola parcial. ¿Me dejo entender? Al momento de... Esta paciente simplemente va porque siente que ya su bebito no se mueve. ¿Me dejo entender? No. Entonces va a un control, le encuentran esto y bueno, se dan cuenta que es una mola parcial, ¿no? ¿Comprenden? ¿Me dejo entender? Esta es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Tratamiento. ¿Qué hago con la mola hidatiforme, ya sea parcial o completa? Por lo general consiste en evacuación del útero, o sea, evacuar todo el contenido uterino a través de legrado y aspiración. Primero aspiración y al final legrado, y mandar a estudiar toda anatomía patológica. 2. Se propone histerectomía cuando no se desea conservar la fertilidad futura. Ya, pues mi quinto hijo encima de mola, no, de frente histerectomía. ¿Me dejo entender? 3. En algunos casos puede utilizar quimioterapia profiláctica, que puede ser metotrexate o actinomicina, pero generalmente esto lo utilizo cuando en caso de mola completo en pacientes que tienen poca probabilidad de asistir a sus controles. Una paciente que lo trajeron sus familiares a la mala, a patadas de lo más alto de la región andina, ¿me dejo entender? Y la paciente se va a regresar vuelta a su sitio y no va a venir nunca más por Lima, no va a haber su control. ¿Me dejo entender? Entonces acá puedo utilizar esto en forma profiláctica, o me voy a esto, ¿me dejo entender? O que tenga riesgo elevado de transformarse en algo maligno. Para eso va a haber una tabla que al final les voy a enseñar dónde está el riesgo. ¿Cómo vigilo? Después de hacer mi evacuación o de hacer mi histerectomía, de haber hecho mi tratamiento, ¿cómo hago mi control de la paciente? Esto es más importante, también les pueden preguntar. Primero que determino mi HCG sérica cada 2 semanas, ¿no? Del momento que hice, primero tengo mi basal, controlo a las 2 semanas, tiene que haber una caída, a las otras 2 semanas otra caída, a las otras 2 semanas otra caída, pero tiene que haber por lo menos 3 valores consecutivos negativos, o sea, en 3 tomas ya debe haber 0, 0, 0, ¿no? Y cuando tengo esa toma 0, 0, 0, hago mi control cada mes durante 6 a 12 meses. ¿Me dejo entender? Un año por lo menos de seguimiento de esa paciente. Se prefiere evitar el embarazo durante los 6 meses que siguen a la primera obtención de HCG normal, por lo menos 6 meses, algunos recomiendan un año. ¿Y qué hago para evitar el embarazo? Método anticonceptivo. No lo he puesto acá, pero ¿cuál es el método anticonceptivo de elección en este tipo de pacientes? Pregunta de examen. Anticonceptivos hormonales tipo orales, los combinados, o sea, la píldora combinada de estradiol con esprogestágenos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo preferible. Si esta paciente, después de haberle hecho seguimiento de un año, todo bacán, no había ningún problema, después sale embarazada de un embarazo normal y da a luz un bebito bonito, hermoso, bello, siempre a toda la paciente que ha tenido antecedente de embarazo molar, siempre su placenta de su embarazo normal, mandarla a estudiar, siempre, siempre, ¿ya? Porque ahí te pueden haber sorpresitas. ¿Me dejo entender? ¿Les queda claro? Siempre cuando yo tengo una paciente que ha tenido un embarazo normal, pero ha tenido antecedente de embarazo molar, siempre le pido beta-HCG 6 semanas después de finalizar su embarazo normal. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más importante, ¿ya? No vayan a pensar que porque ha tenido antecedente de embarazo parcial o completo, va a tener riesgo su embarazo normal que tiene actual. Me dejo entender, no, es como cualquier otro embarazo en cuanto al manejo obstétrico. No, hay que hacerte cesárea porque entonces tenía un embarazo molar. Falso. ¿Me quedó claro? ¿Hasta ahí les quedó claro todo lo que hemos hablado sobre embarazo molar? ¿Alguna duda? Muy bien. Lo otro es la enfermedad trofoblástica gestacional maligna o neoplasia trofoblástica gestacional. Por lo general aparecen luego del embarazo molar, del aborto espontáneo o inducido, o embarazo ectópico o embarazo normal. O sea, bien difícil que tu primer embarazo sea un coriocarcinoma. ¿Me dejo entender? Bien difícil. Tu primer embarazo puede ser una mola, eso sí, estamos de acuerdo, una mola parcial o completa. Pero bien difícil que tu primera gestación sea de frente a un coriocarcinoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? ¿Ya? Entonces, generalmente, para que sea maligno tiene que haber habido todos esos antecedentes. Un embarazo previo, normal, aborto, inducido, patológico, ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Vamos a hablar ahorita sobre una variedad que es la enfermedad trofoblástica gestacional invasora. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando el tamaño uterino es mayor de 20 semanas, o sea, tienes un útero mayor de 20 centímetros, lo más probable es que sea una enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la edad sea mayor de 40 añitos, cuando sea una señora de las 4 décadas para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenga un quiste luteínico de la teca mayor de 6 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo una HCG mayor de 100.000, también alto riesgo. Cuando tengo un embarazo molar previo. Cuando tengo complicaciones médicas del embarazo molar. ¿Cuáles son las complicaciones médicas? A ver, díganme. Hipertensión, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo. ¿Estamos claros? Si hay eso, generalmente tienen tendencia a ser recurrencia maligna. O cuando después de mi legrado he hecho mi evacuación, la he metido a sala, le he aspirado, le he alegrado y mi útero no cae, no desciende, no se vuelve intrapélvico, sigue del mismo tamaño, o es más, vuelve a crecer. Ahí yo puedo sospechar pues de una enfermedad trofoblástica gestacional invasora. ¿Les quedó claro? ¿Cuáles son los síntomas? A menudo no hay síntomas, pero cuando se presentan son la hemorragia vaginal o síntomas derivados de la metástasis. Puede haber hemoctisis, dolor abdominal, hematoquesia cuando hay compromiso gastrointestinal, melena o defectos neurológicos, porque también el cerebro uno de los puntos de... ¿Me dejo entender? Ya. Diagnóstico. ¿Cuándo hago mi diagnóstico? Cuando hago mi estabilización, aumento del beta HCG después del embarazo molar y no se normaliza. O sea, estoy haciendo mi control y no se normaliza. Pasan 6 meses de la evacuación de la mola y sigo con mi beta HCG positiva. ¿Entiendes? Me dejo entender, no se normaliza. O pasan 4 semanas de la evacuación y sigo con mi HCG mayor de 20.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay algo malo. O cuando hay presencia de tejido molar en ubicaciones metastásicas como en pulmón o vagina. ¿Cuándo hago mi traqueada? ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de patologías? Bueno, hago mi histerectomía y siempre hago quimioterapia, que puede ser con un solo agente si hay bajo riesgo. Como les dije, al final vamos a hacer el cuadro para ver cuál es bajo riesgo y alto riesgo, o desea conservar la fertilidad futuro, o hago mi poliquimioterapia en caso de riesgo elevado. ¿Y cuál es el esquema que utilizo? El famoso EMACO. ¿Qué voy a utilizar? Etopósido, metotrexate, actinomicina D con leucovorin, ciclofosfamida o vincristina, cualquiera. Todo eso junto a una sola paciente. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora hablemos del coriocarcinoma. Es un tumor en extremo maligno que aparece en cualquier sitio de origen del tejido trofoblástico. Generalmente hay una hemorragia postparto irregular cuando había el antecedente de un embarazo normal o un sangrado profuso post evacuación de un supuestamente aborto incompleto. ¿También? Hay un aumento de tamaño uterino, hay una masa ovárica, puede haber compromiso renal, puede haber signos de virilización. Te viene con bigote, con barba y con sangrado. ¿Por qué? Porque hay compromiso de la teca ovárica. ¿Me dejo entender? Hay actividad hiperandrogénica por el coriocarcinoma. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Igual que la enfermedad trofoblástica invasora. Hago mi control de beta HCG, veo que no normaliza, se mantiene después de 6 meses, ¿cómo se llama? En estándar, o pasan 4 semanas y sigue mayor de 20.000. ¿Cómo hago mi tratamiento? Histerectomía como tratamiento ideal porque no se logra respuesta importante como quimioterapia. Generalmente la quimioterapia no funciona. Hago mi histerectomía. Pero si tengo que dar quimioterapia, doy mi esquema EMACO. Aquí no voy a dar un solo agente, acá tengo que dar todo mi esquema EMACO, todos estos agentes. Muy bien. Tumor del sitio placentario. Acá los datos que quiero que se aprendan de esto. 1. ¿Qué es un tumor raro? Bueno, ya lo sabemos. Por lo general aparece luego de un embarazo a término normal. Está confinado generalmente al útero. Es bien difícil que haga metástasis. Es metástasis cuando ya es avanzado. 2. Acá no te va a dar beta HCG positiva ni elevada. ¿Cuál es la hormona que se eleva en este tipo de tumor? Le dije ese día el lunes, cuando hablamos de una hormona que comienza con lactógeno y termina con placentario. ¿Ya? Esa es la que está aumentada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Tumor del sitio placentario. ¿Ya? Hay una hemorragia irregular o tardía, hay un aumento del tamaño de útero igual, el tumor del sitio placentario, hay síntomas derivados de la metástasis. Generalmente nosotros llevamos al diagnóstico por anatomía patológica. Tratamiento, quimioterapia con un solo agente si hay bajo riesgo, ¿no? O poliquimioterapia en caso de riesgo elevado. ¿Estamos de acuerdo?
En todos mis tumores malignos, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Hago mi determinación sérica cada 1 o 2 semanas durante 3 meses. Cuantifico la GHC sérica cada mes durante 12 meses. Evito el embarazo por lo menos 1 año acá sí o sí. Envío estudio anatomatológico la placenta de todos mis embarazos normales. Y siempre hago mi control de HCG en mis embarazos normales 6 semanas después. Eso es lo que tengo que hacer. Este es un coriocarcinoma. Este sí es mío. Mío. Era un útero, viene por sangrado, le hago la ecografía, encuentro una tumoración a nivel de la cavidad endometrial más tirado para el miometrio. Una paciente que había tenido un antecedente de aborto. Justamente, ¿cómo fue esa paciente? En septiembre se le había hecho un AMEU por aborto incompleto, entre comillas, ¿me dejo entender? Nunca fue a su control la sinvergüenza, se desapareció y después de 2 meses viene por un sangrado. No, es que tiene que ir al control a los 5 días para ver la anatomía patológica. Como no fue, nadie vio esa historia, después de 2 meses viene por sangrado bastante. Entonces va a una ecografía en particular, unos obstetricia, y le dice, no, te han hecho mal tus legrados. Y llegó hecho una energúmena todavía. Ya, bueno, ya. Pero ya estoy acostumbrado a la gente chalaca. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, trabajo me callado. Le dije, no, mira, le hice ecografía, no le cobramos la ecografía, le hice y encontré esa imagen. Le pedimos una beta HCG, estaba en 350.000, me acuerdo. ¿Entiendes? 2 meses después. Con Doppler le hicimos nuevamente la evacuación, mandamos anatomía patológica, buscamos la anatomía patológica anterior y era un coliocarcinoma. Entonces tuvimos que hacerle su estudio, ¿no? Lo que les dije, pues placa de tórax, perfil hepático, perfil coagulación, ecografía abdominal, ecografía pélvica, tomografía abdominopélvica, cerebral y resonancia magnética en algunos casos, no había nada limpio. Entonces, pues es chiquilla, pues caballero nomás, no tenía hijos, así que ¿qué? En este caso, quimioterapia, ¿me dejo entender? Evacuación y quimioterapia. Ya van casi 1 año y hasta ahorita va tranquila, ¿no? No, vamos bien, en este caso. Este sí no es mío, este es de un colega. Tumor en el sitio placentario. Entonces esterectomía supuestamente por un tumor. Era una paciente 6 meses postparto, ¿no? Y que empezó con sangrado, empezó con dolor, crecimiento uterino y entraron, pues, ¿no? Ah, es un mioma, le dijeron. Y yo me encontraron eso. Y a la anatomía patológica dijeron que era un tumor en el sitio placentario. Ah, y era beta HCG negativa, porque me acuerdo que el que hizo la ecografía sospechó de que podía ser algo, dijo, ¿no? Y el beta HCG salió negativa. Nunca le hicieron dosaje de lactógeno placentario y ya, pues. Por anatomía patológica. Está bien la paciente, ¿no? Muy bien. Algunas cosas de anatomía patológica, más que todo para la memoria, porque acá no vamos a hacer pues, discusión de especialistas. Quiero que más que todo tengan datos para el examen. En la invasora, vellosidades grandes, invasión del miometrio, presión del tejido molar en los sitios de la metástasis. Básicamente en la invasora. En el coliocarcinoma no hay vellosidades, hay invasión y destrucción extensa del miometrio. ¿Entiendes? Acá hay invasión del miometrio, pero acá hay destrucción del miometrio. Acá el cito y el citotrofoblastos son malignos, tienen comportamiento maligno, un crecimiento brutal. Y superficie de corte roja, carnosa, parduja con hemorragias y necrosis extensas. En el tumor de sitio placentario hay células trofoblásticas intermedias, es un intermedio entre el cariocarcinoma y la invasora. Las células se infiltran en el miometrio en el sitio de la implantación de la placenta, nada más que ahí, ¿no? Tendría que ser bien avanzada la cosa, bien descuidada como para que llegue a otros sitios. Y la superficie de corte es un marrón amarillento o blanco, tal vez se observan hemorragias focales, pero y poco extensas, ¿no? Y este es el cuadro que quiero que se aprendan, ¿no? Que te mide, este es un cuadro de la OMS, riesgo o pronóstico, mejor dicho, o bajo riesgo intermedio, para ver cómo va a ser a futuro el comportamiento de esta tumoración y qué éxito va a tener. Entonces, por ejemplo, se ven estos parámetros. Uno, si ha tenido quimioprofilaxis anterior, qué edad tiene la paciente, si ha tenido embarazos anteriores, qué intervalo ha pasado entre del embarazo al comienzo del tratamiento, cuánto de su unidad beta tiene, si tiene masas tumorales más grandes en otro sitio, si hay sitio de metástasis y cantidad de metástasis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le asigna un puntaje de 0, 1, 2 y 4, ¿no? Y se va, de acuerdo a eso, se va poniendo un puntaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tiene una quimioprofilaxis anterior y si hacía un solo fármaco, le ponen 2 puntos. Pero si tiene 2 o más fármacos, ya le ponen 4 puntos. Mira, ya tienen 4 puntos. Si es una gestante menor de 39 años, 0 puntos. Si es mayor de 40 años, ya le ponen 1 punto. Si el embarazo anterior previo ha sido una mola, 0 puntos. Si ha sido un aborto, estoy hablando del core del maligno, o sea, del pronóstico. Si ha sido un aborto, tiene 1 punto. Pero si ha sido una gestación atérmico y encima después de atérmico ha hecho un coriocarcinoma o un tumor en sitio inflamatorio,
2 puntos. O sea, el antecedente de tener un embarazo a término es de peor pronóstico, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tengan en cuenta. 2, ¿cuánto tiempo ha pasado en meses en el intervalo del embarazo al comienzo del tratamiento? Si es menos de 4 meses, le ponen 0 puntos, pero si ha pasado entre 4 o 6 meses, 1 punto. Si ha pasado entre 7 y 12 meses, 2 puntos. Pero si es mayor de 1 año lo que ha pasado donde recibe tratamiento, 4 puntos. Si la beta HCG es mayor de 100.000, le ponen 4 puntos. Si es menor de 1.000, 0 puntos. Entre 1.000 y 10.000, 1 punto. Entre 10.000 y 100.000, 3 puntos. Y si es mayor de 100.000, como digo, 4 puntos. Si las masas tumorales más grandes son, si es menos de 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros o mayor de 5 centímetros. También. ¿Qué órganos están comprometidos? Si está el vaso, el riñón, 1 punto. Si es el tubo digestivo, 2 puntos. Pero si es el hígado, cerebro, 4 puntos le ponen de metástasis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos órganos metastásicos hay? También, si hay sin ningún órgano metastásico, 0 puntos. Si hay de 1 a 4 órganos, le ponen 1 punto. Si hay de 5 a 8 órganos, 2 puntos. Y más de 8 órganos, sitios metastásicos, 4 puntos. Ahora, ¿qué significa? Si yo tengo, sumando 5 puntos para abajo, el riesgo es bajo. ¿Entiendes? De mortalidad, mejor entender. Si es de 5 a 7 puntos, el riesgo de mortalidad es intermedio. Pero si tengo más de 8 puntos, el riesgo aumenta. Es riesgo severo. Alto riesgo para que esa paciente tenga mortalidad, pues mejor entender. Respuesta inadecuada al tratamiento y todo lo demás. ¿Comprende? Este cuadro es para neoplasia trofoblástica gestacional o para enfermedad trofoblástica gestacional maligna. ¿Les quedó claro? Ya, es que teóricamente tú has tenido una placenta normal, has tenido todo normal y después de eso se ha formado, se quiere decir que hay células malignas que han degenerado, mejor entender, ¿comprendes? De un punto normal, entonces ahí el comportamiento mitótico, el crecimiento va a ser más veloz, el sitio de metástasis visto en ese tipo va a ser mucho mayor y todo lo demás. ¿Comprende? Porque todo era normal teóricamente, pero debajo de la base hay... O sea, ha seguido ¿cómo se llama? La génesis de una tumoración cualquiera, como un cáncer de pulmón o todo lo demás. ¿Me dejo entender? En cambio acá sí había una transformación dentro de la génesis, ¿me dejo entender? En la mola o en el aborto, ¿me dejo entender? ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, eso es... Y por último, porque le han hecho seguimiento a estos pacientes y se han visto los que han tenido embarazos a término normal, generalmente han ido mucho peor, también por seguimiento. ¿Ya? Pero esa es una pregunta muy bonita que les puede venir. Muy bien. ¿Les quedó claro entonces lo que es hemorragia el primer trimestre? Yo creo que con todo lo que les he dado ya sí pueden, si se lo graban bien, obviamente, ¿no? No sé si van a poder contestar tranquilamente sus preguntas ahora y también los exámenes, porque he revisado. Tengan mucho cuidado con ese banquito de preguntas. Yo lo he comprado también, porque quiero revisar algunas cosas. Y algunas cosas sí son claras, pero hay algunas cosas que las respuestas dejan mucho margen de duda, o sea, ¿no? Sobre todo en algunas cosas. Pues, entonces, sería bueno que alguna duda que tengan lo discutimos y todo lo demás en ese sentido. ¿Ya? Durante la gestación se produce retención de agua de aproximadamente, estas son para que graben datos, de 6.5 litros, 3.5 litros corresponden a feto más placenta más líquido amniótico. C, 3 litros corresponden a aumento de la volemia, o sea, del intravascular, más el útero y más las mamas. 4, hay una disminución de la osmolaridad plasmática en 10 milimoles por kilogramos. Todas son ciertas. A ver. Champagne nomás con confianza. Acá todas son correctas, ¿ya? Justamente les he puesto esta pregunta para que se memoricen y ya tengan ese cuadro en su mente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Todas son correctas. Acá sí. Acá empieza. ¿Cuál no es manifestación cutánea durante la gestación? A ver, hiperpigmentación, estrías, demografismo, sequedad, aparición de angiomas y eritema palmar. ¿Cuál no es? Todo tiene que ver con la piel, ¿no? Pero ¿cuál no es una manifestación cutánea? A ver, ¿hay hiperpigmentación o no? ¿Por qué? Hay aumento de la MSH, de la hormona estimulante de melanocitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sobre todo el famoso cloasma gravídico y la línea bruna, ¿no es cierto? Que dicho sea de punto, ese es mi punto de referencia cuando hago la cesárea. Punto medio, la línea bruna, entonces 5 centímetros para cada costado, 10 centímetros, un corte bonito, elegante para que siga usando su tanga, ¿no? La paciente después de la cesárea. Muy bien. Estrías. ¿Sí o no? ¿Y por qué se producen las estrías? Esa también es pregunta de examen, pero ya ahí les doy. Guacho. ¿Quién me lo dice? La doctora.
¿Por qué se producen las estrías? ¿Ni idea? ¿Doctora? ¿Nada? ¿Doctores? ¿Qué es la estría? Primero, es la disrupción de las células, ¿cómo se llama? De la piel, ¿no? Del tejido epitelial, se va disrupciendo, se va formando, ¿no? Ahora, como hay translucencia de vasos, se ve como una coloración así media violácea y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Las estrías, básicamente, la gestancia se produce por un fenómeno de disminución de la proteína, hipoproteinemia, ¿entiendes? ¿Por qué? Las proteínas son las que se encargan de las uniones intracelulares. Entonces, si tienes bajo nivel de proteína, lo que menos va a querer la gestante es preocuparse la piel. Su proteína es para formar el bebé, otras cosas, le va a quedar poca reserva para la piel y por lo tanto, con la distensión, va a sufrir las estrías. ¿Me dejo entender? Hipoproteinemia. Es decir, es un guayazo. Hipoproteinemia. Sí es. Demografismo y persecución de glándulas sebáceas, claro. Eso es verdadero. ¿Ya? Aparición de angioma y eritema pulmonar, sí. Se queda... No. ¿Ya? No es eso. Hay hiperedrosis inclusive en las gestantes. ¿Ya? Adentro. Durante la gestación encontramos todo excepto a ver, ¿cuál es su clave? ¿Hay una hipoglicemia leve en ayunas? Sí. ¿Hay una hiperglicemia postprandial? También. ¿Hay aumento de la nivel de insulina? Sí, ¿se acuerdan que estamos hablando ese día? ¿Hay aumento de la filtración glomerular y de la concentración de LDL? Acá no, lo que disminuye es el calcio sérico, no aumenta. ¿Ya? Disminución del calcio sérico. En relación a los cambios cardiovasculares durante la gestación, es falso, o sea, todo lo demás es verdadero. ¿Cuál es lo falso? Es una forma también de decirles, bueno, llévense esos conceptos, solamente olvídense de lo que es falso ahí. Los principales cambios se dan a las 8 semanas, entre las 10 y 20 semanas hay un aumento del volumen plasmático con un aumento de la precarga, hay un desbloqueamiento del primer, tercer y cuarto ruido, hay aumento de la resistencia periférica, en gestaciones a término el flujo uterino es de 500 a 750. Está fácil esa. Es un preguntón, pero hay una cosa contundente que es fácil. ¿Cuál es? La D. No hay aumento de la resistencia periférica, hay disminución de la resistencia periférica y por lo tanto tiene que haber disminución de la presión arterial. La D. Es que a veces así hay preguntas que son densas y la cosa que la respuesta es una cosa tan simple, tan contundente que te ataranta la pregunta, pues es más o menos así. En relación al cambio digestivo durante la gestación, es falso. Ahí sí tiene que usar un poco de fisiología, de deducir, pero tiene que tener un concepto bien claro. Hay una ligera disminución de la secreción ácida, retardo del vaciamiento gástrico, duplicación aproximada de los valores de fosfatasa alcalina, presión gástrica disminuida, invariabilidad del tamaño hepático. Si ustedes saben que hay un retardo del vaciamiento gástrico, que es esto, quiere decir que va a haber mayor contenido, el contenido alimenticio va a estar aumentado por más tiempo, no más de lo debido. Y si hay mayor contenido en un recipiente, ¿qué es lo que aumenta dentro de eso? La presión, ¿entiendes? Entonces, la presión intragástrica debería ser aumentada, no disminuida. ¿Me dejo entender? O sea, a partir de ese concepto. Todo lo demás es cierto. Hay una ligera disminución de la secreción ácida, hay retardo de vaciamiento gástrico. Es cierto que se duplica casi aproximadamente los valores de la fosfatasa alcalina. Tengan mucho cuidado, ¿eh? No hagan un perfil hepático, encuentran fosfatasa alcalina duplicada y dicen, está haciendo una colestasis intrahepática o hepática. ¿No? La paciente nada, es gestante. No sé si me van a entender. Y el tamaño hepático para nada varía. Ya es importante. ¿Ya? Ahí es la de presión gástrica disminuida. Tiene que ser aumentada. Esta también es bonita, esta pregunta. ¿Son cambios musculoesqueléticos de la gestación excepto? ¿Alguien de ustedes es mamá? ¿Han pasado por lo que es el embarazo o algo? Pero han visto las pobres cómo están, sus manos cómo las están, no pueden ni cerrar y todo ya.
Tenía que explicarlo. Lo más importante ahí es la lordosis progresiva, eso es cierto. Hay una lordosis progresiva. Hay compromiso de los nervios del túnel carpiano, ¿no? Por lo tanto, ahí el nervio mediano y el cubital también se van a ver comprometidos. Ya. Hay un aumento de la movilidad de la articulación sacrocoxígea, claro, para poder hacer espacio al crecimiento uterino y para poder hacer espacio al encajamiento, ahí tiene que haber una movilidad de la articulación sacrocoxígea. ¿Entiendes? En cambio, las extremidades, o sea, los brazos y las piernas tienden a hacerse más rígidas, me dejo entender en ese aspecto. ¿Ya? En la C. A ver, ya, vamos. Estas son las preguntas más interesantes todavía. Me tomó mi tiempo. Perdón. Disculpa. Me siento. Gestante de 7 semanas. Acude a la emergencia por presentar sangrado por vía vaginal. Al examen clínico, útero de tamaño acorde a la edad gestacional. O sea, está de acuerdo con el tiempo de amenorrea. Orificios cervicales cerrados y se evidencia el sangrado. El diagnóstico clínico, ¿cuál es? ¿Ya? Es una simple amenaza de aborto. ¿Estamos de acuerdo? Hay sangrado, hay un útero de tamaño, orificios cerrados. ¿Estamos de acuerdo? Y dice bien claro clínico. No, doctor, tengo que hacer la ecografía para ver la habilidad. No, estamos hablando del punto de vista clínico, pues, ¿no? Y ahí tú tienes que confirmarlo. Bien claro dice la pregunta, el diagnóstico clínico. Para hablar de aborto incompleto, ¿qué tendría que haber habido? Orificios cervicales abiertos, ¿no? Aborto completo sí es bien difícil hacerlo clínicamente, tendrías que decirlo ecográficamente. Y no evolutivo también difícil, ¿no? En no evolutivo generalmente hay un pequeño sangradito, un manchado sanguinolento, un útero aumentado de tamaño y bueno, y ahí sí tiene que hacer ecográficamente. A ver. Está bonito. Paciente de 25 años con 9 semanas de amenorrea, presenta dolor en hipogastro de intensidad severa, con sangrado vaginal. Al examen clínico se constata la sangrado vaginal y dolor a la palpación en fondo de saco. El diagnóstico más probable, con esos datos nada más, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tiene dolor intenso, tiene amenorrea y fondo de saco doloroso a la lactación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál? El aborto incompleto no te da dolor al fondo de saco, ¿eh? El aborto incompleto del saco está tan intenso. ¿Qué es lo que te da dolor en el saco? Fondo de saco vaginal, cuando es el ectópico. La C. Quiste ovárico apelículo torcido, te da dolor intenso de inicio súbito, estás haciendo tus aeróbicos y empezó a dolerte, pero no hay amenorrea, nada, pero acá estamos hablando de una paciente con retraso menstrual, con sangrado y con dolor, pues hay que descartar ambos. Ese es embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me dejo entender? Pues eso dijo, más probable. La incidencia de embarazo ectópico se ha incrementado en las últimas décadas en los países desarrollados debido a... ¿Cuál es la causa? Que la incidencia de embarazo ectópico en los países desarrollados haya aumentado dramáticamente. ¿Cuál me la dicen? ¿Cuál es la clave? Aumento en las parejas infértiles. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Edad tardía del primer embarazo. O sea, todas las señoras de 40 que salen embarazadas en ese tópico, no. ¿Desarrollo de técnica de reproducción asistida? Sí. ¿Ya? Como han masificado la reproducción asistida, por lo tanto también sale la tasa de embarazos ectópicos aumenta. C. Ese sí, está bonita esta pregunta. Les he conseguido esta pregunta porque yo detesto cuando preguntan porcentajes, o sea, en los exámenes, pero viene, por eso les he conseguido eso, pero ya, a ver. Porque prácticamente ya es súper archi recontra memorístico, ¿no? De los embarazos clínicamente resultantes, mira la pregunta, de los embarazos clínicamente resultantes de las técnicas de reproducción asistida, o sea, de lo que tú logras con FIT, con GIF, ¿no? Con reproducción asistida, de esos embarazos, ¿cuántos son ectópicos? O sea, de 100 parejas que se hacen reproducción asistida, ¿cuántos van a ser ectópicos, en pocas palabras? Mira esos porcentajes ni para que champeen, ¿no? Ha tenido que leerlo, por eso les he traído eso, para que lo memoricen. B, 5 a 5.7%. ¿Me van a entender?
Pero, o sea, la tasa es baja. Pero ¿qué pasa? Pero la tasa es baja en relación a, ¿no? Pero como hacen mil reproducciones asistidas, son 57 ectópicos que vas a tener prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? En un año te hacen 10.000 reproducciones asistidas, te van a hacer 570 ectópicos. Entonces, mayor cantidad de ectópicos, a ver, en volumen, no sé si lo puedo entender.